Vamos a realizar esta presentación respecto de la relación que hay entre las IFRS y la reforma tributaria aprobada en Chile el pasado mes de septiembre del año 2014. Los temas que vamos a tratar es primero tener en consideración el objetivo último de la reforma tributaria. Esto es muy importante tenerlo a la vista porque básicamente este objetivo de aumentar la recaudación afectando la base imponible de todos los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, básicamente va a venir por dos vías. La primera es porque hay un aumento de tasas. Más adelante vamos a precisar cómo las tasas nos van a impactar. Van a impactar a las empresas en el cálculo de su impuesto de primera categoría al ser estas mayores sobre la base imponible. Y la segunda es básicamente cómo, además, se contemplan algunos aspectos que permiten hacer algunos cambios respecto del cálculo, de la metodología aplicada para calcular, para determinar la base imponible. ¿Cuál es el buen criterio? ¿Cuál es la buena práctica, la buena forma? El buen criterio definido por el Colegio de Contadores de Chile y aprobado también por el Servicio de Impuesto Interno es que debemos sumarnos a la aplicación de las normas internacionales de registros financieros denominadas IFRS, al mismo tiempo de tener en consideración todas las leyes tributarias y de comercio en general aprobadas por el Gobierno de Chile en distintos momentos del tiempo. No solamente es pertinente en este caso tener a la vista lo que se refiere a la nueva ley 20.780, sino tenemos el Código de Comercio, tenemos un sinnúmero de prácticas como el mismo Código Tributario nuestro, que hoy día de alguna manera permiten tener el alero sobre el cual las empresas debieran contemplar su buen criterio. De esta forma, las IFRS, denominadas en español Normas Internacionales de Información Financiera, básicamente lo que nos permiten es fijarnos las reglas del juego de cómo debemos determinar nuestros activos, cómo los debemos calcular, cómo los debemos registrar tanto en nuestro sistema contable como en reportar en nuestros informes financieros, así también nuestros pasivos y por consecuencia cómo va a resultar el patrimonio de la compañía. Les permito observar este pequeño ejercicio, este pequeño ejemplo, en donde podemos ver que aquí hay un mundo social que bien podría ser cualquiera, un conjunto de empresas, un conjunto de personas operando, y lo primero que debemos decir es que en cada una de estas actividades comerciales, productivas, tenemos procesos de comercialización y venta, tenemos procesos operativos y de tecnología, tenemos procesos de recursos humanos, tenemos procesos contables y financieros. Cada uno de estos procesos generan registros contables. De este modo, y para aterrizar la idea, vamos a definir qué es lo que son las NIF y las NIC. Las NIF, como bien las habíamos mencionado, son las normas internacionales de información financiera, que se construyen a partir de un conjunto de NIC, que son normas internacionales de contabilidad. También tenemos algunas otras siglas, como las interpretaciones de las NIC, denominadas SIC, y como también las interpretaciones de las mismas IFRS. Esto es muy importante porque es tan complejo el abanico de posibilidades contables en el mundo que la interpretación permite eliminar la posibilidad de que
alguien o una empresa, un conjunto de empresas pueda simplemente concluir una forma equivocada de registro. De este modo, las NIF se agrupan en 13 principales tópicos. Por una parte, tenemos justamente la adopción por primera vez. En este sentido, la ley es muy clara en demarcar los aspectos que se deben considerar cuando existe una primera oportunidad de registro. Luego tenemos los dividendos, pagos basados en acciones. Tenemos la combinación de negocios, muy recurrente en nuestro país, los contratos de seguro, los activos no corrientes, mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. También tenemos la explotación y evaluación de recursos minerales, muy importante en nuestro país, toda vez que la minería constituye una fuente importante de riqueza. Instrumentos financieros, segmentación de la operación. Aquí me voy a detener un segundo. En una etapa de crecimiento y de modernización, Chile, como cualquier otro país, sin lugar a duda, ha ido sumando giros desde el punto de vista de lo que indican las normas tributarias. Sumando giros, es decir, ha ido mezclando actividades comerciales bajo un mismo RUT, bajo un mismo esquema de registro contable, de información financiera. Es así como podemos encontrar un negocio de crédito inserto dentro de un negocio de retail. Sin embargo, son negocios totalmente distintos. Aquí observamos que dentro de las buenas formas, de las buenas prácticas, es precisamente velar porque la información se esclarezca en los estados financieros y los registros contables dejen muy bien delimitados los resultados que puedan provenir de una actividad comercial respecto de otra actividad comercial, no obstante puedan pertenecer a la misma empresa. Luego tenemos los instrumentos financieros, los estados financieros consolidados, los acuerdos conjuntos, la información a revelar sobre participaciones en otras entidades, muy importante, y la medición del valor razonable. Tal vez en este punto número 13 encontramos el acápite más significativo de entre todos, porque la definición de valor razonable es transversal. La vamos a encontrar en muchos tópicos, en muchas NIC, y la vamos a encontrar siempre cuestionada respecto a lo que hoy día estamos realizando efectivamente al interior de las empresas. ¿Cuál es el valor razonable? Es la gran pregunta para poder valorizar activos y pasivos. Las NIC, por su parte, son el detalle contable, la práctica ordinaria, habitual, operativa, de cómo vamos a llevar al registro vivo cada una de las partidas que se van originando en el día a día como consecuencia de la operación comercial. No me voy a detener en todas, solamente voy a hacer mención tal vez a las que creo son parte de las mayores preocupaciones hoy día de nuestras pymes. Y me refiero precisamente a la NIC 2 respecto de los inventarios, a la NIC 16 respecto de las propiedades, plantas y equipo, a la NIC 17 respecto de los arrendamientos. También entonces vamos a mencionar la NIC 28, inversiones en asociadas, la NIC 31, participación en negocios conjuntos, la NIC 36, que está muy vinculada a otras NIC, deterioro del valor de los activos, la NIC 37, activos contingentes y pasivos contingentes, la NIC 38, activos intangibles, y la NIC 41,
también conocida como la NIC referida a los activos biológicos, denominada de la agricultura. Entonces, volviendo a nuestra gráfica, nos damos cuenta que las IFRS nos señalan la forma en que debemos realizar los registros contables. Haremos una mención especial a las denominadas NIC para pymes. Muchas empresas piensan que es factible ahorrar una buena parte del trabajo de convergencia al implementar las NIC para pymes. En la práctica, las NIC para pymes simplifican solo principalmente la aplicación del criterio denominado valor razonable, pero mantienen en su esencia los cálculos y definiciones para las otras diversas actividades de la empresa. Por lo tanto, si más que por el número o por el volumen de ventas, o por el número de empleados, o por el tamaño de la empresa, si ésta mantiene una complejidad operativa que la mantenga al alero de otra más grande, por ejemplo, o de un holding más grande, es recomendable que, aun siendo pequeña, aplique el criterio IFRS Full, es decir, revise en su quehacer la aplicabilidad del conjunto completo de NIC que sean pertinentes a su ejercicio comercial. Vamos a tomar un ejemplo de una empresa que se dedica a la construcción. Y vamos a revisar cuáles serían las NIC que revisaríamos para una empresa de este rubro. Básicamente pondríamos mucha atención en la NIC que hace referencia a los contratos de construcción, la NIC número 11. Así también revisaríamos muy bien la NIC referida a los impuestos sobre las ganancias, que básicamente reúne la forma en que se determinan los resultados de los ejercicios y por lo tanto tendríamos que revisar la NIC 16, propiedades, planta y equipo, la NIC 17 de arrendamiento, la NIC 18 de ingresos de actividades ordinarias, la NIC 19 beneficio a los empleados, hasta llegar a la NIC 40 propiedades de inversión. Del mismo modo, tendríamos que realizar una revisión general de los estados financieros de una empresa que se dedica al rubro agroindustrial, en donde a las anteriores NIC debiéramos sumar la revisión de la NIC 41 respecto de la valorización de sus activos biológicos. ¿Qué pasa con el transporte? Y aquí me detengo especialmente en lo que significa para el sector transporte la NIC 36, referida al deterioro del valor de los activos. Básicamente, lo que tenemos acá es la oportunidad de reconocer que el deterioro de los activos constituye un gasto que va más allá del cálculo meramente tributario, que está reflejado muy bien en la depreciación del ejercicio. La oportunidad que tenemos de verificar las propiedades, planta y equipo bajo un criterio de deterioro-valor y esto reconocerlo como parte de los resultados pérdida de cada uno de los ejercicios es sin duda una oportunidad financiera única y muy positiva, toda vez que permite que se reflejen en forma fehaciente los valores de los activos conforme a lo que efectivamente son posibles de materializar en el mercado. Es decir, internalizando el deterioro valor que estos hayan podido tener. También es pertinente reconocer como importante en el rubro transporte la NIC referida a los arrendamientos, debido a que muchas veces los transportistas deben recurrir a terceros que facilitan sus máquinas para que puedan realizar el trabajo, no obstante no son precisamente los dueños de las máquinas, son los dueños de los contratos, son los dueños, digamos, de la responsabilidad frente al cliente, son los dueños de las pólizas de seguro muchas veces, pero el vehículo que presta el servicio no es precisamente de la empresa. Y ahí en el fondo hay que revisar cómo vamos a tratar ese vehículo que en estricto rigor está generando
riqueza, está generando utilidad, pero que sin embargo es un vehículo arrendado. Entonces, en esta oportunidad vamos a revisar en forma detallada cuáles son los principales impactos de las IFRS en forma general. Lo primero es que debemos mencionar que la aplicación de las nuevas formas en Chile tendrá impacto sobre las empresas dado que los procesos para garantizar la fidelidad de la información que se entrega en los estados financieros son más complejos. La compañía deberá valorizar sus activos haciendo la distinción entre activos biológicos y otros activos. También deberán tener bases contables diferenciadas, lo que finalmente se traduce en una necesaria intervención del sistema de información y control operacional y contable. Es decir, aquí nos vamos a tener que cuestionar también cómo está configurada la herramienta que nos permite llevar los registros precisamente, cómo está el plan de cuenta, cómo está la generación de informe, cómo están los accesos, etc. La aplicación de las normas IFRS no solo tendrá impacto en los volúmenes de negocio, por ejemplo, por el aumento o la disminución del patrimonio, sino también en la complejidad del proceso mismo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de las implicancias de las IFRS. La número 1 se denomina las revelaciones. Tal como dice su nombre, permite que hoy día se conozcan informaciones, detalles, políticas, niveles de riesgos y resultados no operacionales que antes los directivos y las empresas externas, las instituciones gubernamentales y muchos otros entes no conocían respecto del resultado de la gestión de una empresa. Volvemos a mencionar la importancia de la segmentación, es decir, reconocer en los estados financieros bajo el enfoque IFRS qué negocio o qué área del negocio es la que genera los principales resultados. Y de esa forma, tal vez llegar a pensar a cómo se deben ordenar las estructuras organizacionales o bien cómo se deben organizar las mismas empresas, toda vez que muchas veces la principal área o el principal giro que genera el negocio o que justifica, mejor dicho, los resultados del negocio, no son precisamente los que su marketing, su marca representa. También, como segundo punto, tendremos efectos en los estados financieros. Vamos a tener que definir una moneda funcional, tema muy relevante para compañías extranjeras que trabajan en Chile. También vamos a tener que conocer respecto de la relación que existe con empresas en el exterior, particularmente con aquellas que hayan sufrido significativas devaluaciones. Creemos nosotros que esto es muy importante porque hemos tenido compañías que, estando vinculadas con empresas que tienen o han tenido una participación activa en economías deprimidas, no han podido representar o reflejar esas pérdidas de menor valor en sus estados financieros chilenos porque no han sido registradas las deudas o bien las cuentas por cobrar al correcto valor, considerando las devaluaciones que pudieron haber existido en las monedas en los países extranjeros. Respecto de la corrección monetaria, la verdad es que la corrección monetaria desaparece bajo el enfoque IFRS porque simplemente lo que dice la norma es que estas correcciones debieran ser aplicables a países que tienen hiperinflaciones. Por lo tanto, todas las buenas prácticas que se han llevado hasta ahora en aquellas compañías que acostumbran de buena forma a corregir monetariamente tanto sus activos monetarios como sus pasivos monetarios, hoy día, bajo el enfoque IFRS, no lo deberán seguir realizando.
Las empresas forestales, viñedas, salmoneras, agrícolas, etcétera, deberán realizar un tratamiento especial a sus activos biológicos. Y en este punto me permito detenerme con un tema que vamos a revisar más adelante, que tiene que ver con las rentas presuntas. Es decir, una compañía que ya no va a calificar para que lleve sus registros contables, mejor dicho, para que no los lleve, porque bajo renta presunta no se exige contabilidad completa precisamente, y hoy día van a tener que pasar a contabilidad completa debido a que las pautas están cambiando o han cambiado en la ley 20.780, las van a obligar de alguna manera a valorizar sus activos biológicos conforme a la NIC 41, bien mencionada bajo el alero de las normativas IFRS. Un vistazo general entonces a la reforma tributaria recientemente aprobada en Chile trae consigo una serie de modificaciones sobre nuestro sistema tributario e impactará también la preparación de los estados financieros, nuevamente pensando en la forma en que llegamos a concluir la base imponible. Básicamente lo que hace la reforma tributaria es converger hacia un mejor control y una perfecta definición en la ley tributaria respecto de lo que es la buena aplicabilidad de las normas internacionales de información financiera IFRS. La NIC, que de alguna manera representa o refleja muy bien esta unión, es precisamente la NIC 12, que constituye aquella que define la forma en que se debe determinar la utilidad del ejercicio, las ganancias del ejercicio, las ganancias comerciales. Esta NIC, que se relaciona con todos los activos finalmente y con todos los pasivos y las obligaciones de la empresa, es justamente el cordón umbilical que une la reforma tributaria con las IFRS. Debemos mencionar que en forma muy especial un oficio de la Superintendencia, el denominado 856, permitió que la aplicabilidad de las IFRS respecto de la determinación de las utilidades en la primera oportunidad para las empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros impactara al patrimonio y no al resultado de las empresas. Esto es muy importante porque el menor valor de las utilidades como consecuencia de un cambio significativo en la norma y en la forma de llevar los registros sin duda iba a afectar el valor de las acciones y por consecuencia iba también a afectar a nuestro mercado de capitales, desalentando a todos aquellos inversionistas y muy especialmente a las AFP que invierten bajo un esquema bien informado de valor por acción que se iba a modificar si es que esta norma se llevaba directamente a resultado como bien lo definía. Por eso la importancia de este oficio circular 856, por la trascendencia que podría haber tenido para la institucionalidad y para la macroeconomía chilena. La reforma tributaria viene acompañada por los siguientes ajustes. Una completa normativa antielusión, una plataforma tecnológica avanzada, un set de 97 declaraciones juradas complementarias hasta la fecha y una filosofía que conversa en forma directa con las IFRS. Existen entonces nuevos argumentos. La base imponible no es más que el punto de partida del cálculo del tributo anual. Sin embargo, y especialmente el alero de la NIC 12, debemos considerar los cálculos de los activos y de los pasivos recurrentes de tal forma de poder concluir si esta determinación de tributo responde a las buenas formas según las normas internacionales de información financiera. Entonces, es importante resolver respecto del nivel de urgencia que pudiera tener una persona natural o jurídica para realizar la convergencia de su estado financiero desde la contabilidad tradicional a la contabilidad en base a las normas IFRS.
vamos a mencionar los principales 8 tópicos que cambiaron ya con la reforma tributaria. El primero de ellos tiene que ver con el impuesto sobre las empresas, el cual pasa de una tasa del 20% hasta diciembre del 2013 y una tributación en base a lo devengado. ¿Qué significa esto? Significa que el crédito por los impuestos que ya pagaron sobre las empresas por esa utilidad, en tanto el dividendo se hubiese efectivamente pagado, era aprovechable en un 100% en el global complementario del socio o accionista. Aquellas utilidades que no se retiraran en forma efectiva quedaban de alguna manera guardados en el FUT, en el registro FUT histórico. Tras la aprobación, lo que tenemos ahora son 2 sistemas. Por una parte tenemos el sistema de renta atribuida, que es justamente aquel que supone que toda la utilidad del ejercicio fue efectivamente entregada a los accionistas y que permite reconocer también un crédito fiscal del 100% respecto de los impuestos que la empresa ya pagó por esa utilidad generada en el ejercicio comercial. Este sistema de renta atribuida tiene un sistema de aumento tasa transitorio, parcial, que llega hasta el 25% en el año 2017. El segundo sistema es el sistema que se reconoce como el parcialmente integrado, muy bien definido en el artículo 14b, el que permite solo reconocer como retiro aquella parte que fue efectivamente pagada de las utilidades al accionista. No obstante, respecto de los impuestos que esos retiros pagaron, le permite reconocer como crédito fiscal solo el 65% de esos retiros. El segundo tópico que revisaremos son los impuestos a las personas. Lo que tenemos actualmente es un impuesto de segunda categoría, o bien denominado global complementario, que tiene una tasa máxima del 40% y que constituye un sistema en base a lo percibido, sin lugar a dudas. Es decir, hoy día el accionista o socio paga renta respecto de los retiros o dividendos en tanto los haya recibido. Con la nueva aprobación, lo que ocurre es que la tasa máxima del global complementario, también dependiendo de los tramos, llega hasta un 35% solamente. Sin embargo, la renta de los socios van a depender del sistema tributario que eligió la empresa que origina los dividendos o los retiros, pudiendo este ser el 100% atribuido o bien el 100% percibido. En el caso que sea 100% percibido, es decir, que la empresa se acogió al 14b del sistema parcialmente integrado, solo va a poder deducir el 65% como crédito fiscal neto de los tributos que tiene que pagar como consecuencia de ese retiro. El tercer tópico que vamos a revisar son los incentivos al ahorro y a la inversión. Aquí hay un cambio bastante significativo que se ve representado en la partida o el término de la vida útil de la Ley 57 bis, la cual es reemplazada por la 54 bis. ¿Qué significa esto? Que la conceptualización respecto de las rentas como consecuencia de haber invertido en instrumentos de ahorro o instrumentos que generaran intereses como beneficio cambia, sustantivamente cambia. No es parte de esta presentación profundizar sobre las implicancias de tener inversiones hasta el 31 de diciembre del 2014 versus las que se podrían sumar en adelante. Sin embargo, solo vale concluir que el principal cambio es que
se desincentivan los ahorros y las inversiones en el 54 bis al no favorecer el aprovechamiento del crédito fiscal o del beneficio del 15% que se mantenía con el 57 bis. El cuarto punto que revisaremos son los beneficios para las pymes. Hasta ahora, las pymes podían acogerse a 3 sistemas simplificados: el 14 bis, 14 ter, 14 quater. Con la reforma, todo esto se unifica en el denominado 14 ter pyme, que detalla muy bien una serie de beneficios para las empresas que califiquen para este sistema. Básicamente, dentro de los destacables están que solo podrán tributar por un flujo de caja, al mismo tiempo que podrán postergar el pago de los impuestos mensuales, bien denominado IVA, y podrán acceder a la depreciación instantánea, entre otros beneficios. El quinto punto, denominado de renta presunta, tal vez es uno de los puntos que pensamos va a impactar directamente a la macroeconomía chilena. Toda vez que el conjunto de empresas que hoy día tributan por renta presunta se va a ver obligado a definir por qué sistema tributar, no solamente por el hecho de que exista un cambio en los niveles de venta, a partir de las cuales deberán pasar a tener contabilidad completa, es decir, tributar en primera categoría, sino que además la ley contempla un atributo muy significativo, y es que las va a obligar a consolidar sus ventas. No va a poder existir una empresa que tenga renta presunta o que está acogida al beneficio de renta presunta si tiene otros giros u otras empresas que están vinculadas sobre las cuales tributa en forma efectiva. Además de eso, se redefinen los montos máximos de venta. Para el sector transporte, por ejemplo, pasamos de 5.260 UF a solo 5.000 UF, insisto, de forma agregada. En el caso de la agricultura, desde las 14.000 UF pasamos a 9.000 UF, y en el caso de la minería, de 42.000 UF a solo 17.000 UF. Sin duda, un cambio muy significativo, y esto va a significar que muchas empresas que hoy día tributan por renta presunta tendrán que ser revisadas, tendrán que revisar sus activos, sus pasivos, su generación, para poder ver en qué posición tributaria van a quedar toda vez que van a pasar a la renta efectiva. El sexto punto que vamos a revisar se denomina de bienes raíces. Actualmente tenemos un crédito especial. Básicamente las empresas del sector inmobiliario se acogen a un crédito especial de IVA a la vivienda con un límite de costo de construcción de 4.500 UF, deducido el valor del terreno. El máximo absoluto de la franquicia por vivienda es de 225 UF. Eso es lo que ocurre hoy día. El cambio está justamente en que se rebaja el límite del costo de la construcción a 2.000 UF. Se mantiene la franquicia por vivienda de 225 UF, pero además se agrega el IVA débito, el IVA por la venta de viviendas nuevas. El punto número 7 dice relación con los impuestos verdes. Hasta la fecha no existen impuestos verdes de fuentes fijas. No teníamos esta concepción en nuestra concepción tributaria. Sin embargo, lo que ocurre ahora es que se suma el impuesto a la emisión de fuentes fijas, y el cual se aplicará en función de los establecimientos que cuenten con una potencia instalada igual o mayor a 50 megawatts. Se gravará la primera venta de vehículos nuevos, livianos y medianos bencineros y diésel, y también este gravamen será gradual entre los años 2015 y 2017.
Este cambio es muy significativo para el sector transporte y para todos aquellos que utilizan vehículos de servicios, porque el hecho que se agraven con impuestos la primera venta va a cambiar el espectro de compra y venta de estos vehículos, sin lugar a dudas. El número 8 final tiene que ver con los impuestos correctivos. Actualmente tenemos el impuesto al tabaco, en el cual se aplica una tasa ad valorem del 60,5% y también se agrega una tasa por cigarrillo de 5,4 pesos por cigarrillo. También tenemos el impuesto a las bebidas alcohólicas, los vinos y las cervezas que graban con una tasa del 15% y destilados del 27%. ¿Cómo queda esto tras la aprobación? Se aumenta en 8 veces el impuesto al tabaco, se baja el impuesto al valorem al 30% y los impuestos a los vinos y cervezas también aumentan, el primero al 20,5% y los destilados a 31,7%. Paso ahora a presentarles nuestra empresa. Desde 1998 hemos trabajado en forma independiente asesorando a empresas en materia de planeamiento estratégico, sistemas de información del tipo ERPs, Balance, Scorecard, convergencia IFRS y diagnóstico y seguimiento tributario. Siempre pensando en responder al principal desafío empresarial, cuál es maximizar los resultados de la gestión global. Su socia principal y quien les habla, Claudia Valdés Muñoz, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un magíster en sociología, un diploma en finanzas en Estados Unidos y diversos diplomas en la Universidad Católica, entre los que se destacan el de legislación tributaria, tomado en el año 2009, el de las normas internacionales de información financiera, NIC, y actualmente derecho tributario. Vamos a mencionarles en forma resumida cuál es nuestro trabajo de diagnóstico tributario integral, que es nuestra recomendación hoy día para quienes nos puedan contactar. Permite conocer con certeza no solamente las contingencias tributarias y el camino a seguir tributario, que tal vez sería parte de nuestras conclusiones, sino más bien cuáles son las oportunidades de crecimiento real que pueda sostener la compañía a lo largo del tiempo desde una mirada de procesos, desde una mirada de resultados. Nuestra premisa es que si una empresa no paga o no quiere pagar sus impuestos correctamente es porque la mayoría de las veces no puede hacerlo. Y el no puede hacerlo tiene su respuesta en un tema mucho más profundo que los meros cálculos operacionales del cómo se llega al resultado activo, cómo se llega al resultado pasivo y cómo se lleva finalmente al resultado del ejercicio. Y desde ese punto de vista, nuestro primer trabajo, denominado mapa de riesgo, nos permite precisamente conocer, analizar la cadena de valor a partir del proceso productivo y de generación de negocio. Reconocer las ventajas competitivas y las oportunidades de ahorro que se logran en la misma cadena de valor. Evidenciar las necesarias modificaciones a los procesos operativos y de gestión que facilitarían el quehacer tributario. El mapa de riesgo abarca principales aspectos organizacionales de gestión y resultados contables y financieros, lo que constituye una herramienta de utilidad para la toma de decisiones. Dicho esto, avanzamos con un análisis de consistencia tributaria, en la cual verificamos que los registros están correctamente bien imputados en la información contable y financiera de al menos 12 meses hacia atrás. Revisamos la información que se ha informado a la autoridad y vemos si es necesario realizar correcciones sobre ella. Finalmente, proponemos
un plan de trabajo a partir de un análisis comparativo de los resultados tributarios en ambos sistemas, el atribuido y el parcialmente integrado, simulando distintos escenarios de retiro y o dividendos con sus alcances tributarios, y determinamos las implicancias de realizar proyectos de inversión y mejora en los años de puesta en marcha de la reforma tributaria. Lo anterior constituye una ruta clara que favorece la toma de decisiones de gerentes y directivos. Asesoría tributaria en un Chile cambiante es nuestro eslogan, y a partir de él estamos hoy día avanzando en otorgar a las empresas un servicio de la máxima calidad. Para mayor información, los invitamos a escribirnos a contacto@bbsc.cl, a visitar nuestro sitio web www.bbsc.cl y a suscribirse a nuestra charla informativa Reforma Tributaria en un Chile Cambiante, la cual estamos impartiendo en distintas empresas, a socios y ejecutivos sin ningún costo, con el objeto de poder aportar a este Chile que hoy está cambiando. Agradeciéndoles a todos los que nos han escuchado su atención. En nombre de BBSC nos despedimos quedando a su disposición.